Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el norte de California y en esta ocasión tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a Eva Moreno, que estará compartiendo la lección con nosotros en esta semana. Eva, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación a cooperar en esta gran obra. Muy bien, así que vamos a recordar que estamos estudiando durante este trimestre, todo el trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el día de la expiación. Ya hemos estado estudiando y pues estamos en la recta final, podemos decirlo así. Y durante esta semana vamos a estudiar este tema también que es de suma importancia, que lleva por título Orden y Organización. Muy bien, así que quiero invitarlos a todos ustedes a que abran su Biblia allá en casa, donde quiera que ustedes estén. Vamos a abrir nuestra Biblia para tener nuestro texto de memoria que hemos de aprender, el cual está en 1 Corintios, capítulo 1. Y ahí vamos a leer el verso número 10. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice allí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que la palabra de Dios nos llama la atención a que nosotros debemos estar, ¿cómo? Unidos, una. Y dos, no tenemos que hablar diferentes cosas, pero tenemos que hablar la misma cosa. Muy bien. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero que nos acompañen para tener una oración. Nosotros aquí vamos a arrodillarnos y si a usted le es posible, arrodíllese con nosotros allá, que aquí vamos a tener una oración. Oremos. Querido y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias le damos por un día más que nos permite estar aquí. Gracias por la oportunidad de ser sus colaboradores en este plan de predicar su palabra. Rogamos que nos ayude a poder entender todas esas grandes verdades que están escritas en su palabra y que nos ayude cada día a resplandecer como luminares en medio de las tinieblas. Lo pedimos no porque tengamos mérito alguno, sino por tu gran misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a el resumen de nuestra lección y vamos a tratar de entender allí lo que hemos de estudiar durante toda esta semana. Para ello quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual nos dice de la siguiente manera. Está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 399, y nos dice así: Dios quiere que su pueblo sea una unidad, que sus hijos tengan un mismo parecer, un mismo ánimo y un mismo criterio. Esto no puede lograrse sin un testimonio claro y recto y vivo en la iglesia. Muy bien, Dios quiere que seamos solamente unos, pero tenemos que tener un testimonio claro, recto y directo. Muy bien, esto es lo que Dios desea para cada uno, ¿cierto? Amén. Vamos a ver entonces, y vamos a entrar directamente a nuestras preguntas. Vamos a ir a nuestro primer apartado para el día de hoy, el cual lleva por título Desarrollando una mente organizada. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué pregunta hecha a Dios por Manoah debería guiar nuestra búsqueda intrínseca de crecimiento mental? Esto es, para tener una mente organizada necesitamos tener ciertas disciplinas, ¿cierto? Pero ¿qué pregunta hizo Manoah? Bueno, vemos nosotros que Manoah allí en Jueces dice que cuando se les dio la promesa de que iban a tener un hijo, ¿verdad? Manoah habló a Dios y dijo, ¿verdad? ¿Qué haremos cuando el niño nazca, verdad? Entonces él estaba preocupado porque qué iban a hacer con el niño. Ellos querían tal vez dar la mejor instrucción al niño, pero este es un ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Qué debemos nosotros estar haciendo como cristianos, como hijos de Dios, que andamos en el camino para poder llegar a la salvación? Entonces nosotros debemos cada día preguntar a Dios, ¿qué debo hacer para estar en tu verdad? O ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? ¿Verdad? Eso deberíamos preguntarnos. ¿Cuál es mi deber para con Dios? ¿Dónde el Señor quiere que yo esté? ¿Dónde el Señor me necesita para ya poder hacer la obra de Dios?
Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Quiero que me acompañen a leer allá en sus Biblias, en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso 8 y después vamos a leer el verso número 12. Vamos a leer el texto que tenemos en pantalla. Entonces Manoah oró al Eterno: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Entonces Manoah le preguntó: ¿cuándo se cumpla tu palabra? ¿Qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño? Así que entonces la pregunta era muy interesante. ¿Qué norma? ¿Cuál regla va a seguir? ¿Y cómo debe conducirse? Es una cosa muy importante. El saber cómo ellos estaban preocupados por cómo conducir a este pequeño, ¿cierto? Y es una de las preguntas que nosotros debemos hacernos cuando queremos buscar el plan divino para cada uno, ¿cierto? Pero vamos a profundizar un poco más. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en la Pluma Inspirada, el cual se encuentra en la Educación, página 126, y nos dice de la siguiente manera: la mente, el alma, se edifica con lo que le sirve de alimento. En otras palabras, si nosotros alimentamos nuestra alma, nuestra mente, ¿con qué deberíamos alimentarlo? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios que está llena de instrucciones para poder seguir el modelo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra mente se nutre con algo, entonces nosotros deberíamos darle los mejores nutrientes, ¿no? De lo contrario, estaremos débiles espiritualmente o mentalmente hablando. Muy bien, pero no es todo. Aún hay más. Quiero que me acompañen a ir a la Pluma Inspirada para leer el siguiente párrafo que se encuentra en Conducción del Niño, página 470 y página 471, que vamos a leer. Es correcto que los jóvenes sientan que deben alcanzar el más elevado desarrollo de sus facultades mentales. No restringiríamos la educación para la cual el Señor no ha fijado límites, pero lo que alcancemos no tendrá valor si no lo usamos para la honra de Dios y el bien de la humanidad, a menos que nuestro conocimiento sea un peldaño para alcanzar los más elevados propósitos. No tiene valor. Así que ahí lo tenemos. Esto es muy claro para nosotros entonces. La educación es buena, pero si no sirve, ¿para qué? Para edificar nuestro carácter y honrar a Dios. Y ayudar a otros. Esto es, muchas personas se pueden instruir y el propósito general es no ayudar a los demás, sino ayudarse a sí mismos o demostrar que saben algo. Pero ese no es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que nosotros podamos glorificar a Dios y podamos también ayudar a los demás. Esa es la voluntad de Dios en este respecto, ¿no? Entonces, cuando preguntamos ¿qué quiero hacer o qué quiero hacer de mi vida?, tenemos que preguntarnos cuál es la norma de Dios que yo quiere que siga. Y también cuál es la forma de conducta que he de seguir en relación a cualquier cosa. Muy bien, pero el texto no concluye allí. Aún hay más. Tenemos más cosas para esto. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo, que es la continuación de este mismo, en Conducción del Niño, página 470 y 471, el cual nos dice así: la educación del corazón es de mayor importancia que las que se obtiene de los libros. Es bueno, aún esencial, obtener un conocimiento del mundo en que vivimos, pero si no tomamos en cuenta la eternidad, sufriremos un fracaso del que no podremos recuperarnos. No decimos que es malo estudiar, no decimos que es malo a entender las cosas, pero si no prestamos atención a lo que realmente importa, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues vamos a estar débiles espiritualmente, vamos a fracasar porque no estamos realmente en el camino correcto, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. Y será una pérdida eterna, no apenas será una pérdida temporal, será una pérdida eterna, porque habremos ocupado toda nuestra vida en tratar de alcanzar esos conocimientos, pero habremos perdido el conocimiento esencial, que es el conocimiento de Dios que nos lleva a la vida eterna, ¿cierto? Así que vamos a leer un poco más en el siguiente párrafo. Quiero que nos acompañen a leer el siguiente párrafo que está en la Conducción del Niño, página 65, el cual nos dice de la siguiente forma:
Aún así, dice Jehová, debería guiaros en todos vuestros planes de educación. Así que entonces, si la Biblia dice que está bien, ¿qué tengo que hacer? Pues hacerlo, Y si no me muestra la Biblia cómo proceder, ¿qué tengo que hacer? pues buscar de qué manera debo proceder sin que ofenda a Dios, que agrade a Dios principalmente, ¿verdad? Porque sabemos que si nos conducimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a llegar a nuestra meta, que nuestra meta ¿qué es? Poder alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y en los planes de Dios sabemos que los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Así es, entonces poner siempre a Dios en primer lugar en nuestros planes de educación. Pero aún hay más, vamos a ir a investigar un poco más. Vamos a la pluma inspirada una vez más y leamos el siguiente párrafo, el cual se encuentra en la educación cristiana, página 122, que nos dice de la siguiente forma: la mente debe ser disciplinada, entrenada, educada, porque el Hijo de Dios debe rendir un servicio a Dios en formas que no le son naturales o en armonía con la inclinación natural. Aquellos que se conviertan en seguidores de Cristo encuentran que son provistos nuevos motivos de acción, surgen nuevos pensamientos y nuevas acciones deben ser el resultado. Entonces, si tengo que servir a Dios en una disciplina diferente que no sé, ¿qué tengo que hacer? Aprenderlo, educarme, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces me voy a ver la necesidad de ayudar a una persona en cosas que no manejo. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Educarme para poder servirle a Dios en las formas que no sabía, pero que puedo aprender. Siempre poniendo a Dios en primer lugar, ¿cierto? Así es. Muy bien, así que por el día de hoy nuestro estudio ha concluido, pero vamos a continuar el día de mañana. Ahora vamos a tener una oración para concluir nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por su palabra. Queremos pedir que nos acompañe cada día para poder entender lo que usted quiere hablarnos y que al hacer planes para todas las cosas podamos siempre preguntarnos cuál es el proceder que hemos de seguir y cómo hemos de agradarle. Bendiga a cada uno que nos ha escuchado. Quiere impresionar nuestras mentes con su buen espíritu y escribir estas enseñanzas en nuestro corazón para que podamos vivirlas. Guárdenos aquí y bendíganos hasta encontrarnos nuevamente. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amén. Pues muy bien, le agradecemos por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que les esperamos el día de mañana. Y Eva, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación y pues esperamos poder continuar con esta serie de estudios. Muy bien, que Dios le bendiga y que tenga un excelente día.